8 de agosto de 1894, a 131 años del nacimiento de Emiliano R. Fernández, más conocido como el Tirteo Verde Olivo. Recordando a un gran poeta, historiador, filósofo, religioso, ecológico, político, obrajero, bilingüe, entre otros. Si bien existe hasta hoy una controversia sobre el lugar de su nacimiento, hay registros que, según lo investigado por el historiador Ramón Jiménez Larrea, Emiliano nació en Concepción, en un lugar llamado Curuzú Isabel. Los últimos registros de su nacimiento, según varios investigadores de la vida del poeta, nació en Guarambaré, en la compañía de Uizunú, el 8 de agosto de 1894, hijo de Silvestre Fernández y Bernarda Rivarola. Emiliano R. Fernández es considerado uno de los poetas más representativos del Paraguay. Escribió más de 2000 poemas en guaraní y castellano. Es considerado uno de los exponentes de la poesía épica y que escribió varias obras antes y durante la contienda del Chaco con Bolivia. Escribió Roja Silva Arecabo, instando a los demás jóvenes a formar parte del ejército y defender nuestra nación. También escribió a Jama Sheshina, más conocido como Shela Reina, despidiéndose de su novia en ese entonces, Catalina Gadea. Otras obras como 13 Tuyutí, Cherretén Pepujaré, Tuyamí y otros. Según la historia, el 13 de noviembre de 1948 sufrió un atentado por parte de un tal Dionisio. Este habría disparado en contra de la humanidad, hiriendo gravemente a Emiliano, cuando salía de un almacén en Loma Clavel, Asunción. Después de guardar reposo y una larga agonía en la casa de sus padres por varios meses, fallece el 15 de septiembre de 1949, a raíz de algunas complicaciones a consecuencia del disparo recibido. En 1950, la Asociación de Escritores Guaraníes lo declaró Gloria Nacional, también poeta popular por excelencia en el Paraguay, con sus versos escritos en yopará, mezcla del guaraní y el castellano, quien supo como nadie auscultar el alma profunda de su pueblo y su gente.